Buenos días. Este día vamos a iniciar la última unidad de la unidad 5. La temática relativa al quinto parcial. Vamos a compartir pantalla. Básicamente solo quedan 5 clases antes del parcial, que estaría programada por el 14 de diciembre. Hoy estamos 19 de noviembre. Entonces quedan, quiero ver, 5 clases quedan. El parcial, como les decía, está programado para el 14 de diciembre. Las clases finalizan el 9 de diciembre. Vamos a continuar con la temática relacionada con las sucesiones. Veamos acá. Vale, miren, este es un temita que nos ha quedado ahí en el aire, pero que ya hemos hablado suficientemente de lo que es la revocación del testamento. Sabemos que la libertad de testar está reconocida en el artículo 22 de nuestra Constitución. El testador puede en cualquier momento revocar su testamento, siempre y cuando esté en vida. Pueden darse una serie de causas por las cuales un testamento puede perder vigencia. Aquí, cuando hablamos de revocabilidad del testamento, estamos hablando de esa facultad que tiene el testador de poder emitir otro testamento. Y entonces esa facultad está establecida también en el artículo 998 del Código Civil, que en su oportunidad lo hemos leído. Y es válido que el testador pueda en cualquier momento revocar su testamento. También tenemos, va a depender el tipo de testamento, los testamentos solemnes, el abierto y cerrado, y los testamentos privilegiados, ¿verdad? Que es el militar y el testamento marítimo, que estos caducan, tienen esa cualidad de que caducan en el lapso de 90 días si no fallece la persona que se encuentra en un estado, por ejemplo, de guerra o en alta mar, ¿verdad? Sin embargo, estos testamentos también pueden ser revocados por el mismo testador. Ahora bien, una vez que transcurre el plazo de los 90 días establecido en la ley, caduca el testamento. Entonces tendría que ser otro testamento. Bueno, no. La ley exige que para revocar un testamento se debe hacer por medio de otro testamento. Así lo establece el artículo 1143. Entonces, significa que no se puede revocar un testamento si no existe otro. Ahora bien, aquí también la ley establece que puede darse una revocación tácita cuando el testador elabora otro testamento y las disposiciones del Nuevo Testamento básicamente son distintas o contrarias al testamento original. Y aquí también hablamos de otra situación que ya hemos hecho referencia en clase, el caso de las disposiciones y las declaraciones testamentarias. Las que pueden ser revocadas son las disposiciones. Las declaraciones, por ejemplo, reconocer un hijo, eso, aunque
posteriormente se revoque el testamento, va a permanecer como válido. Eso ya lo vimos incluso en el examen, ¿verdad? Se sacó algo similar. Vamos a ver el 1143, el artículo 1143. Fíjense lo que dice: el testamento solemne puede ser revocado expresamente en todo o parte por un testamento solemne o privilegiado. Pero la revocación que se hiciera en un testamento privilegiado caducará con el testamento que lo contiene y subsistirá el anterior. Vaya, aquí estamos hablando del caso de los testamentos privilegiados que tienen un plazo señalado en la ley para su caducidad, ¿verdad? Vaya, luego tenemos acá también que el caso del testamento privilegiado, ¿verdad? Decíamos que estos caducan en un plazo de 90 días. Si no acontece el hecho, si no fallece la persona, después de transcurrido esos 90 días, caducan. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el testador? Hacer un nuevo testamento, sin perjuicio de que lo puede revocar, ¿verdad? El artículo 1144, aquí se los he colocado, dispone: si el testamento que revoca un testamento anterior es revocado a su vez, no revive por esta revocación el primer testamento, a menos que el testador manifieste voluntad contraria. Aquí estamos en el caso que el testador elabora su testamento, posteriormente decide revocarlo, hace otro testamento y posteriormente hace otro testamento revocando el último. Por ese motivo no va a revivir el testamento anterior. A eso se refiere. Entonces, la revocación puede ser total o parcial. Puede ser que en un testamento posterior se revoquen algunas cláusulas testamentarias del testamento original, pero otras pueden permanecer vivas. Aquí, acuérdense que lo que está haciendo el testador es disponiendo de sus bienes. Puede suceder que en un testamento posterior se le olvidó o lo hizo adrede de no decir nada respecto de algunos bienes que sí están considerados en el testamento anterior. Entonces, esas cláusulas quedarían vigentes, salvo que el testador en forma clara la revoque. Pero si no dispone sobre esos bienes, obviamente que vamos a aplicar las reglas de la sucesión intestada. El 1142, inciso tercero. Vaya, miren, la revocación puede ser total o parcial, así dice la disposición. Cuando hablamos de revocación expresa y tácita, en el caso de la expresa, manifiesta su voluntad del testador de revocar el testamento anterior. En el caso de la revocación tácita no dice nada, pero resulta que las disposiciones del testamento posterior son completamente contrarias a las disposiciones del testamento original. Y entonces, en ese caso, estamos hablando que, sin decir nada tácitamente, lo revocó. Vamos a ver 1145, inciso primero y segundo. Artículo 1145.
Un testamento no se revoca tácitamente en todas sus partes por la existencia de otro u otros posteriores. Los testamentos posteriores que expresamente no revoquen los anteriores dejarán subsistentes en esto las disposiciones que no sean incompatibles con las posteriores o contrarias a ellas. Entonces, puede darse también que sin decir nada, cambio las disposiciones, las cláusulas testamentarias, ¿verdad? Que por ejemplo, el caso que tenemos aquí, le lega una casa a José en el testamento original. Y en otro testamento posterior, la misma casa se la asigna a Raúl. Entonces acá no vamos a decir que se trata de que José y Raúl van a compartir la casa. No puede suceder eso porque si ese bien en el primer testamento se lo había dejado José y en el segundo se lo da Raúl, significa que hubo una intención del testador de cambiar la disposición y por tanto la casa le quedaría a Raúl. Entonces aquí estamos hablando de una incompatibilidad material o intencional. Cuando el testador cambia su designación en un testamento posterior sobre un mismo bien o sobre el conjunto de sus bienes, básicamente existe una intención de cambiar el testamento, aunque no diga en el testamento posterior que revoca la anterior. Ahora, puede darse también que las disposiciones de uno y otro testamento no concuerdan. Y ahí estamos hablando de que sencillamente, sin decirlo, está cambiando su testamento. Está revocando el anterior. Ahora acá también recuerdan que esto de los legados, cuando hablamos de las asignaciones a título singular, incluso en el examen también entraron, ¿verdad? Aquí tenemos algunas reglas que son aplicables a los legados. Cuando hablamos de asignaciones a título singular, que revocan el legado. El legado se entiende revocado por la enajenación de las especies legadas por acto entre vivos. Artículo 1102, inciso segundo. Esto ya lo habíamos leído y ya los habíamos, estos casos ya los habíamos analizado. Se entenderá revocado asimismo si el testador altera sustancialmente la cosa legada. Artículo 1102, inciso tercero. El legado de un crédito se considera revocado si el testador lo cobra o recibe el pago. Artículo 1104, inciso tercero. Y la misma regla rige para el legado de liberación o de condonación de una deuda. Artículo 1106. Bueno, este tema, como les digo, lo hemos visto así rapidito porque en realidad hemos hablado suficientemente sobre lo que es la revocación del testamento en el ciclo. Ahora vamos a dar inicio a lo que es la apertura de la sucesión. ¿En qué momento se da la apertura de la sucesión? Yo les pregunto a ustedes. ¿En qué momento se da la apertura de la sucesión? La muerte del causante. Cuando el causante fallece. En ese momento se da la apertura de la sucesión. ¿Y qué sigue después de la apertura de la sucesión? La delación. La delación, correcto, la delación, que es el actual llamamiento que hace la ley a los posibles herederos.
Y ahí se da lo que es el deferimiento. ¿Qué es el deferimiento? El ofrecimiento. Ajá, ofrécelo, bien. Esos conceptos hay que tenerlos bien claros para ir entendiendo en este momento lo que es la apertura, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de la aceptación y reputación de las asignaciones. Vaya, fíjense que vaya, cuando fallece una persona, en ese momento se inicia una serie de consecuencias jurídicas, porque se abre la sucesión por todos los bienes, derechos y obligaciones que esta persona tenía, y en cierta medida los bienes quedan, por decirlo así, desamparados. Es decir, que mientras no hay aceptación de herencia, los bienes quedan en el limbo. Porque el dueño de los bienes, el que tiene el dominio real de esos bienes, bueno, y de los derechos y obligaciones también, ¿verdad? Resulta que ya no existe. Entonces hay que seguir un proceso de aceptación de herencia para establecer el dominio de esos bienes. Y ahí se produce lo que es la delación y el deferimiento. Entonces, pero la ley establece ciertas medidas de seguridad que se deben de adoptar. Se deben de adoptar para el resguardo de los bienes. No todas estas medidas de seguridad se dan en todos los casos, ¿no? Porque va a depender del tipo de sucesión. Imagínense si el causante solo tenía un hijo o una hija, pues no habría por qué tomar la guardia a posesión de sello, ¿no? Y se entendería que no podría ser declarada yacente la herencia porque va a aceptar. Pero sí debe existir la facción de inventario, es decir, la elaboración, la confección del inventario. Entonces, estas son las tres medidas de seguridad que establece la ley. La guardia a posesión de sellos y la declaración de herencia yacente, aquí estamos hablando de que son medidas provisionales. La facción del inventario, la realización del inventario es una medida permanente. La guarda y aposición de sellos. Vaya, ¿en qué consiste esto? Como se trata de una medida de conservación de los bienes de la herencia que han quedado ahí, pues, sin dueño por el momento. Entonces resulta que cualquier interesado en herencia puede solicitar esta medida con el fin de proteger los bienes. Y entonces, ¿en qué consiste? Bueno, los bienes se ponen en resguardo por parte del tribunal, se colocan sellos con papel y sello del tribunal, ¿verdad? O se dejan bajo llave con el fin de protegerlo. Obviamente que hay bienes que no se les puede aplicar, por ejemplo, los bienes inmuebles no pueden ser sustraídos, ¿verdad? Un terreno. Y también la ley es flexible en cuanto a ciertos bienes, por ejemplo, los enseres del hogar, pero se deben de cuantificar. Vamos a leer el artículo 1146. Alguien que me haga el favor de leerlo. Si gusta, le ayudo, Luca. Hágame el favor. Artículo 1146. Desde el momento de abrirse una sucesión, todo el que tenga interés en ella o se presuma que pueda tenerlo, podrá pedir que los muebles y papeles de la sucesión se guarden bajo llave y sello
hasta que se proceda al inventario solemne de los bienes y efectos hereditarios. No se guardarán bajo llave y sello los muebles domésticos de uso cotidiano, pero se formará lista de ellos. La guarda y aposición de sellos deberá hacerse por el juez con las formalidades legales. El juez practicará de oficio inmediatamente las diligencias que quedan provenidas, si los herederos estuvieren ausentes o fueren menores, dementes o desconocidos. Gracias. Entonces vemos que esta es una medida que la solicita cualquier interesado al juez competente, el juez de lo civil, ¿verdad? Del lugar donde se abrió la sucesión, puede suceder que el causante tenga bienes en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces ahí el juez se va a auxiliar mediante exhortos con otros jueces para tomar las medidas de resguardo correspondientes. Pues aquí estamos hablando del caso de una sucesión que posiblemente tenga varios herederos. Hay varias personas interesadas. Y entonces estas personas pues tienen temor de que los bienes puedan ser sustraídos. Entonces por eso es una medida de protección. Vamos a leer el 1147 y el 1148. Alguien que me haga el favor de leer el 1147 y otra persona el 1148. Artículo 1147. Si los bienes de la sucesión estuvieren esparcidos en diversos distritos, el juez del lugar en que se hubiere abierto la sucesión a instancia de cualquiera de los herederos o acreedores o de oficio en los casos del artículo 1146, inciso cuarto, dirigirá exhortos a los jueces de los otros distritos para que procedan por su parte a la guarda y a posesión de sellos hasta el correspondiente inventario en su caso. Vale, gracias. El 1148, que me lo lea otra persona, por favor. Se lo leo. Sí, por favor. El costo de la guarda y aposición de sellos y de los inventarios gravará los bienes de todas las sucesiones, a menos que el testador disponga expresamente otra cosa. Vale, gracias. Entonces vemos que en el artículo 960 están las reducciones generales que se hacen a la herencia. Y entonces todos los costos y gastos en que se incurran como consecuencia de esta diligencia, pues van a reducir el monto sucesoral, ¿verdad? Entonces, acá el juez llega al lugar con su secretario y hacen la diligencia correspondiente con tiras de papel selladas por el tribunal, ¿verdad? En lo que se pueda. Y nombra un depositario que cuide los bienes mientras no se da lo que es la práctica del inventario. Entonces, ¿en qué casos procede esta diligencia? Bueno, procede cuando se abrió la sucesión y algún heredero o pero incluso un acreedor, cualquier persona interesada que tenga temor de que pueda extraerse los bienes del testador, pide la diligencia al juez de lo civil con el objeto de que se protejan los bienes. Pero cuando concluye, aquí, bueno, en primer lugar, en este momento no existe inventario. Ahí si se abre la asociación, los bienes están ahí. No sabemos cuáles son los bienes que tiene el testador. Hay que hacer un inventario. Entonces,
Mientras no se efectúe el inventario, es procedente esta diligencia. Una vez que se practica el inventario, entonces termina la guardia de posesión de sello, porque en este momento ya se va a tener conocimiento de cuánto es el monto de los bienes, derechos y obligaciones que tiene el testador. Y eso aquí, pues, implica la ruptura de los sellos para elaborar lo que es el inventario. Otra figura que se da también en el caso cuando se abre una sucesión es la declaración de herencia yacente, que también no se da en todos los casos y es una figura que no es de carácter permanente, es provisoria. ¿Qué sucede acá? Bueno, cuando se abre la sucesión, se da la delación, el llamamiento a los posibles herederos y se les defiere los bienes, o sea, se les ofrece los bienes para que acepten o repudien la herencia. Pero la ley establece un plazo de 15 días para que acepten o no acepten la herencia. Si transcurren esos 15 días y no se acepta la herencia, entonces esta herencia va a ser declarada yacente. ¿Y cuál es el objetivo de declarar yacente esta herencia? Es proteger los bienes mientras no exista una persona que los acepte. Aquí, cuando se declara yacente una herencia, se nombra un curador de los bienes, que es la persona que se encarga de resguardarlos y de protegerlos, mientras no existe la aceptación de la herencia. Vamos a ver las disposiciones legales. Vamos a ver el artículo 1164. Los voy a leer. Artículo 1164. Si dentro de 15 días de abrirse la sucesión no se hubiere presentado ninguna persona aceptando la herencia, una cuota de ella, o si habiéndose presentado no se hubiere comprobado suficientemente la calidad de heredero, el juez declarará yacente la herencia y publicará los edictos de que habla el artículo anterior, nombrando al mismo tiempo un curador que represente a la sucesión. Nombra a un curador. Luego vemos aquí el artículo 480. Vamos a buscar el 480. Del Código Civil. En este artículo es el título 24 de las curadurías de bienes. Artículo 480. Se dará curador a la herencia yacente, esto es, a los bienes de un difunto cuya herencia no ha sido aceptada. Eso es la herencia yacente. Cuando no ha habido aceptación de ningún heredero. En esos casos, el juez declara yacente la herencia, porque después que se abre la sucesión y nadie acepta, transcurren los 15 días, entonces no podemos hablar de que para efectos de protección de los bienes del difunto, pues es necesario nombrar un curador y declarar yacente esta herencia. Obviamente que esto es un estado temporal. Aquí no estamos hablando de que va a pasar permanentemente yacente una herencia. Ya vamos a ver que la ley establece un plazo de 4 años. Si no se acepta en ese plazo de 4 años, bueno, entonces se van a subastar los bienes y el producto de esa subasta va a pasar a arcas del Estado. Entonces,
Los requisitos para que se dé la herencia yacente o se declare yacente una herencia es que se haya producido la apertura de la sucesión y que haya transcurrido el plazo de 15 días sin que nadie haya aceptado. Aquí yo les estoy relacionando el artículo 86, inciso segundo, numeral 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí lo tengo. Sucesión procesal por muertes. Cuando conste en el proceso la defunción de una de las partes, se seguirán los procedimientos según el caso. Dice el número 3. Si hubiesen pasado 15 días después del fallecimiento de una de las partes, sin que se presente persona alguna a aceptar la herencia y el juez no fuere competente para el conocimiento de esas diligencias, comunicará tal situación al juez de lo civil competente para que éste proceda de conformidad al artículo 1164 del Código Civil, en cuyo caso se suspenderá el proceso. Una vez declarada la herencia yacente y nombrado el curador, se emplazará este y se continuará el proceso. Vaya, como vemos, se nombra un curador de bienes. Una vez que se nombra este curador, es la persona que va a resguardar los bienes y que va a actuar en nombre de la sucesión. Va a defender los intereses de la sucesión. Vamos a ver las disposiciones legales que están señaladas aquí, el 488, 89, 87 del Código Civil. Vaya, háganme el favor alguien de leer el 487. Bueno, primero les voy a leer el 486 para que llevar el hilo, pues, porque en realidad se relaciona. El curador de los bienes de una persona ausente, el curador de una herencia yacente, el curador de los derechos eventuales del que está por nacer, están sujetos en su administración a todas las trabas de los tutores o curadores. Y además se les prohíbe ejecutar otros actos administrativos que los de mera custodia y conservación y los necesarios para el cobro de los créditos y pago de las deudas de sus respectivos representados. Vaya, alguien que me lea el 487. Se lo leo, licenciado. Hágame el favor, por favor. 487. Se le prohíbe especialmente alterar la forma de los bienes, contraer empréstitos y enajenar aún los bienes muebles que puedan conservarse sin que se deterioren o corrompan, a no ser que esta enajenación pertenezca al giro ordinario de los negocios del ausente o que el pago de las deudas lo requiera. Vaya. El 488, ¿quién me lo lee? Si gusta, le ayudo. Por favor. Artículo 488. Sin embargo, de lo dispuesto en los artículos precedentes, los actos prohibidos en ellos a los curadores de bienes serán válidos si justificada su necesidad o utilidad, los autorizare el juez previamente. El dueño de los bienes tendrá derecho para que se declare la nulidad de cualquiera de tales actos no autorizados por el juez y declarará la nulidad. Será responsable el curador de todo perjuicio que de ello se hubiere originado de dicha persona o a terceros. Vaya, gracias. Vale, voy a leer el 489. Toca a los curadores de bienes, en todo lo que se refiere a su administración especial, el ejercicio de las acciones y defensas judiciales de sus respectivos representados, y las personas que tengan créditos contra los bienes de los últimos podrán hacerlos valer contra los respectivos curadores. Vaya, entonces, aquí estamos hablando de que el curador de bienes
defiende los intereses de la sucesión. Entonces, con él se entienden el juez una vez que ha sido nombrado. Y sus facultades son limitadas, ¿verdad? No puede alterar la forma, no puede disponer de los bienes ni alterar la forma de esto, ¿no? Se lo prohíbe la ley. Y está nombrado mientras no exista aceptación. Porque una vez que hay una aceptación de la herencia, en ese momento los bienes pasan a ser administrados por la persona o personas que han aceptado herencia. Pero si no hay aceptación de herencia, entonces vamos a aplicar el artículo 483, ¿no? Se van a subastar los bienes. Y el producto de esa venta de bienes va a pasar a arcas del Estado. Entonces, aquí la ley le da 4 años. Es decir, que una herencia adyacente, 4 años puede permanecer en esa circunstancia, ¿no? Entonces, aquí pueden haber varios herederos, pero con uno que acepte, ya se termina la condición de herencia adyacente. Vamos a ver las disposiciones. El 490, inciso segundo, el 1166. Vamos a ver aquí primero. Aquí tenemos el 490. Vale, miren, se los voy a leer. La curaduría de los derechos del ausente expira a su regreso, o por el hecho de hacerse cargo de sus negocios un procurador general debidamente constituido, o a consecuencia de su fallecimiento, o por el decreto en que en el caso de desaparecimiento conceda la posesión provisoria o definitiva. El que nos interesa es el inciso segundo. La curaduría de la herencia adyacente cesa por la aceptación de la herencia, o en el caso del artículo 483, por el depósito del producto de la venta en las arcas del Estado. El 483 que nos dice, después de transcurrido 4 años desde el fallecimiento de la persona cuya herencia está en curaduría, deberá el curador pedir y el juez ordenar que se vendan todos los bienes hereditarios existentes y se deposite el producido en las arcas del Estado. Como vemos, una herencia no puede permanecer yacente indefinidamente. Vamos a ver el 1166. Alguien que me haga el favor de leerlo. Solo el inciso primero. Días, licenciado, Buenos compañeros. días. Sí, artículo 1166. Si habiendo 2 o más herederos, aceptare uno de ellos y fuere declarado ilegalmente como tal heredero, Legalmente como tal heredero. declarado legalmente como tal heredero, tendrá la administración de todos los bienes hereditarios previo inventario solemne y será el responsable, el representante de la sucesión. Los herederos que acepten posteriormente suscribirán el inventario y tomarán parte en la administración y representación. Vaya, gracias. Entonces, aquí estamos hablando que la condición de herencia adyacente termina cuando hay aceptación de parte de un heredero. O cuando transcurrido 4 años no hubo aceptación, entonces el curador va a solicitar que los bienes se vendan. Y el producto de esa venta, que es en pública subasta, pasará a las arcas del Estado. Ahora, cuando hablamos del inventario, estamos hablando de un procedimiento que es de carácter permanente, por medio del cual se hace un recuento de todos los bienes, de todos los derechos y todas las deudas que
tenga el testador. Se hace un recuento, se hace un conteo, se cuantifica los bienes. Entonces, acá, una vez que se practica el inventario, ya se tiene cuál es la real situación de ese patrimonio que ha dejado ¿cómo se llama? El causante. La ley establece que este puede ser de tres formas, lo clasifica de tres formas. Inventario simple es el que se realiza sin ninguna formalidad, lo realiza el interesado o los interesados, ¿verdad? El solemne es el realizado por el juez con su secretario o por el notario y 2 testigos. Y el menos solemne que se practica por el notario solo o es practicado ante 2 testigos. Así lo establece el 1174. Y obviamente que cuando se levanta el inventario deben estar presentes todos los interesados, ¿no? Todas aquellas personas que ya sea herederos, acreedores, que se puedan haber de algún momento beneficiado con esa herencia o que puedan tener algún interés. Vamos a leer los artículos 1174, inciso primero, y 1177. Licenciado, ¿Sí? tengo una inquietud en el 490. Hay una Ajá. parte donde dice, hacia el final del primer inciso, dice, o por el decreto que en el caso de desaparecimiento conceda la posesión provisoria o definitiva. Ahí estamos hablando, se recuerda, cuando una persona es declarada de muerte presunta. Muerte presunta. Sí, ahí hablamos de muerte presunta. Ese es otro procedimiento aparte, imagínese la muerte presunta. Ahí hay que esperar el plazo fijado por la ley para que se declare la muerte presunta de la persona. Entonces, mientras tanto, no se puede, no hay apertura de herencia, sino hasta el decreto. El decreto es la resolución emitida por el juez, ¿verdad? Es decir, Vaya, que ahí se detiene ese tiempo de prescripción de sí, que habla el 483. sí, es Si que no me ahí, equivoco. vaya, es que el 483 es cuando ya ha habido apertura de resolución. Mientras no hay declaración de muerte presunta, no sabemos si está vivo o no el causante. No se puede iniciar ninguna diligencia de aceptación de herencia sin previamente haber hecho la diligencia de muerte presunta, que es una diligencia judicial. Así es la cosa. Estamos ahí, ¿verdad? Sí, gracias. Léame el 1174, inciso primero, por favor. 1174. Sí. El inventario es solemne o menos solemne. El solemne deberá ser hecho ante el juez de primera instancia y su secretario, o ante notario y 2 testigos. El menos solemne se practicará ante notario o ante 2 testigos en su defecto. Vaya, muchas gracias. Vaya, veamos acá. Entonces, tenemos 3 tipos de inventario: el simple, el solemne y el menos solemne. Y el artículo 1177 nos dice quiénes deben de estar presentes en el inventario. Dice, tendrán derecho de asistir al inventario el curador de la herencia yacente, los herederos presuntos testamentarios o avintestato, el cónyuge sobreviviente, los legatarios, los socios de comercio y todo acreedor hereditario que presente título de su crédito. Todas estas personas tendrán derecho de reclamar contra el inventario en lo que les pareciera inexacto. Aquí se justifica la medida de la posición de sello, el resguardo y la posición de sello. Ahora bien, ¿en qué casos el inventario debe ser solemne? La ley no lo dice expresamente, pero se sobreentiende de las disposiciones del código.
Por ejemplo, el artículo 1185 y el 1172, inciso segundo. Aquí estamos hablando de aquellas personas, los incapaces. Los incapaces, que tenemos diferentes categorías de incapaces, ¿no? Y también cuando el valor de los bienes no sea superior a los 500 colones. Cuando es superior a 500 colones, entonces vamos a decir que el inventario debe ser solemne. O cuando se trate de incapaces, pues, aquellas personas que son menores de edad o que tienen interdicto, ¿verdad? Etcétera. Entonces, estas personas, bueno, a ellas no se les puede deferir la herencia, ni tampoco pueden aceptar o repudiar, sino por el ministerio o autorización de su representante o de su curador, ¿verdad? Y en estos casos la ley exige que se debe aceptar por beneficio de inventario. Así lo dice la ley. Vamos a ver el 1185 y el 1172, inciso. Bueno, el 1172 creo que ya lo leímos, ¿no? Se aceptarán de la misma manera las herencias que recaigan en personas que no puedan aceptar o repudiar, sino por el ministerio con autorización de otra. El inciso primero dice, las herencias del fisco y de todas las corporaciones y establecimientos públicos se aceptarán precisamente con beneficio de inventario. Y el 1185 dice, cuando los herederos sean capaces de administrar sus bienes, pueden de común acuerdo determinar que se haga inventario menos solemne, el cual hecho con la pureza de vida produce los mismos efectos que el solemne. A contrario censo, estaríamos hablando que en el caso de los incapaces debe ser solemne el inventario. Podrá también hacerse inventario menos solemne cuando el valor de los bienes hereditarios no excediere de 500 colones. Si excede de 500 colones es solemne. O sea, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Porque 500 colones no sé cuánto es en dólares, pero es un valor bien bajo, ¿verdad? 57.14. Ajá, 57.14, imagínense. Ahora bien, ¿cuál es el contenido del inventario? Bueno, es que todo inventario, todos saben que cuando se hace un inventario, se hace un recuento total de todos los bienes, los muebles, los raíces, los derechos, y se cuantifican, se anotan en un registro todas las características de estos bienes, si son bienes muebles, la clase de bien, puede ser un escritorio, una computadora, etcétera, y se van codificando. Se pone cuál es la condición del bien en ese momento, la marca, etcétera. Ustedes no sé si han visto un inventario, pero los inventarios son bien exhaustivos. Aquí también, como estamos hablando de deuda, no solo estamos hablando de derechos. Bueno, imagínense, derechos puede tener acciones en una sociedad. Entonces, Licenciado, ajá. yo tengo Sí, una consulta porque fíjese que le escribí, pero no sé. sí, es Es que fíjese que a mí no, mejor háblenme, porque fíjense que yo como estoy presentando pantalla no los veo. Ajá. ok, Ya. es que lo que sucede es de que no me aparece la nota de la tercera evaluación Ah, y si estaba solvente. bueno, miren, ahí lo que pudo haber pasado es que usted no me apareció en el. Bueno, escríbame en el, ¿cómo se llama? Nuevamente y voy a verificar, pero cuando alguien no me aparece en el registro, porque yo voy anotando las notas paso a paso y mejor escríbame y ahí resolvemos eso, porque yo en realidad hay situaciones que no dependen de mi persona, o sea, registro la nota y no. Entonces escríbame mejor porque estamos en clases en este momento.
Y yo voy a tomar en cuenta lo que usted, su caso. Ok. Entonces, si tiene la persona acciones de una sociedad, por ejemplo, ahí está el título, se va al libro de registro de las sociedades, ¿no? O si tiene deudas o créditos a favor, ¿no? Entonces hay que hacer una cuantificación de todos los documentos. Pero también puede suceder que el causante tenga bienes que no son propios, bienes de terceras personas, que por X o Y razón los tiene en su poder y debe de restituirlo, ¿no? También se deben de incluir en el inventario y se debe cuantificar ahí la situación, ¿no? Entonces, en esos casos, debe de la persona o las personas que están elaborando el inventario detallar esos bienes y si existe alguna persona que se dice que es dueña de ese bien, debe demostrarlo con la documentación respectiva. Entonces, obviamente que elaborar un inventario no significa necesariamente que uno se garantiza la propiedad del bien, porque como les digo, pueden existir bienes ajenos, se deben de cuantificar. Vaya, entonces, estas medidas son medidas de protección, ¿no? Las que hemos señalado. La posición de sellos, la herencia yacente, que son bien provisionales, y el inventario. El inventario nos va a servir para saber cuánto es el monto o cuál es la situación real del patrimonio del causante para efectos de la aceptación. Ahora bien, aquí tenemos que la aceptación y repudiación son actos en los cuales el testador, los asignatarios, de forma libre, aceptan o no aceptan la herencia. Si acepta la herencia, básicamente está diciendo que adquiere la calidad de heredero o legatario y todas las consecuencias jurídicas que ello implica. Si rechaza o repudia la herencia, está diciendo que no acepta la herencia y que no tiene ningún interés en asumir la calidad de heredero o legatario. Ahora bien, en el caso del heredero y legatario, se da una pequeña diferencia. El heredero puede aceptar, puede repudiar, el legatario también puede aceptar o repudiar. Pero además, el heredero tiene una tercera alternativa, aceptar con beneficio de inventario. Esa es la alternativa que tiene, aceptar con beneficio de inventario. Entonces, acá vemos que como estas son facultades propias de los asignatarios, es decir, que puede libremente aceptar o no, o repudiar la herencia. Vamos a ver el 1149. Todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente. Es un derecho. Salvo, dice, exceptúanse las personas que no tuvieran la libre administración de sus bienes, las cuales no podrán aceptar o repudiar, sino por medio o con el consentimiento de sus representantes legales. Se les prohíbe aceptar por sí solas, aún con beneficio de inventario. Vaya, vamos a ver estos casos. Es decir que, si bien es cierto, la facultad de aceptar o repudiar
Es una facultad libre que tienen los asignatarios, los herederos, los legatarios. Hay casos en los cuales la ley a ciertas personas en determinados casos no les permite aceptar o repudiar. Y estos casos están en el artículo 1154, inciso primero y segundo. Cuando el heredero sustrae efectos pertenecientes a la sucesión. Aquí existe mala fe. En estos casos pierde el derecho de gozar del beneficio inventario y no tiene parte alguna en los objetos sustraídos. El otro caso es el legatario, la misma situación, ¿verdad? Ha sustraído objetos que pertenecen a la sucesión y pierde su derecho. Incluso debe de devolver los bienes. Y el caso del asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia. Fíjense que acá, como también se protegen derechos de terceros, cuando hablamos de terceros no solo hablamos de acreedores, podemos hablar también de donatarios, o sea, personas o legatarios también, ¿verdad? Y que es importante que esta persona acepte, porque si no, estamos hablando que está retrasando, le está afectando su derecho, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver las disposiciones. Fíjense cómo dice el 1154, artículo 1154. El heredero que ha sustraído efectos pertenecientes a la sucesión pierde el derecho de gozar del beneficio de inventario, aunque éste se haya verificado, y no tendrá parte alguna en los objetos sustraídos. El legatario que ha sustraído objetos pertenecientes a una sucesión pierde los derechos que como legatario pudiera tener sobre dichos objetos, y no teniendo el dominio de ellos será obligado a restituir el duplo. Uno y otro quedarán además sujetos criminalmente a las penas que por el delito correspondan. Bueno, aquí habría que tipificar el delito. Y luego el 1156, miren. El asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia, se entenderá que repudia. Aquí el objetivo que busca la ley es proteger derechos de terceros que se pueden ver afectados por el retraso que puede ser adrede del heredero. Y fíjense que resulta que el momento de la aceptación o repudiación no coincide, es decir, la ley establece que en el caso de la aceptación solo puede hacerse desde la asignación, desde que la asignación se defiere. O sea, desde el momento en que se le ofrecen los bienes al heredero, desde ese momento se hace la aceptación. Pero en el caso de la repudiación, se puede hacer desde el momento en que se abre la sucesión. Así lo dice el 1150. O sea, estamos hablando que son momentos diferentes. Por una parte, la aceptación, dice la ley que se debe hacer desde el momento en que se le ofrecen los bienes al heredero. Ahí, cuando se defiere. En ese momento acepta o repudia. Pero la repudiación se puede hacer desde el momento en que se abre la sucesión, sin que se le hayan deferido los bienes, sin que se le hayan ofrecido los bienes. Es decir, lo puede hacer por escrito. Puede decir que no tiene ningún interés en esa apertura. O lo puede hacer también en el momento en que se le defieren los bienes. Entonces, estamos hablando aquí que la ley establece diferencia en estos casos. Dice el 1150, no se puede aceptar asignación alguna, sino después que sea deferido. Pero después de la muerte de la persona de cuya sucesión se trata, se podrá repudiar toda asignación, aunque sea condicional y esté pendiente la condición.
Entonces vemos acá que la ley establece diferencias en cuanto al momento en que se puede aceptar o se puede repudiar. Pero obviamente que la repudiación también se puede hacer en el momento que se le defienden los bienes. Ahora bien, el caso de las asignaciones que están sujetas a condición, todos sabemos que mientras no se cumple la condición, no se puede aceptar, ¿verdad? Entonces, acá la ley también establece que cualquier persona interesada en que un heredero o un legatario acepte o repudie, es decir, que exprese su voluntad en un tiempo corto, porque un interesado puede ser una persona que le afecta, que le puede afectar la tardanza en aceptar o repudiar la herencia. Un interesado puede ser un acreedor, puede ser un legatario, puede ser una persona que el testador le está donando algo. Vamos a ver el 1155. Alguien que me haga el favor de leerlo. El artículo 1155. Ahí lo tienen en pantalla por si no tienen el código. Sí, artículo 1155. Todo asignatario será obligado, en virtud de demanda de cualquier persona interesada en ello, a declarar si acepta o repudia, y hará esta declaración dentro de los 40 días subsiguientes al de la demanda. En caso de ausencia del asignatario o de estar situados los bienes en lugares distantes o de otro grave motivo, podrá el juez prorrogar este plazo, pero nunca por más de 6 meses. Durante este plazo tendrá todo asignatario la facultad de inspeccionar el objeto asignado, podrá implorar las providencias conservativas que le conciernan, y no será obligado al pago de ninguna deuda hereditaria o testamentaria, pero podrá hacerlo el curador de la herencia yacente en su caso. El heredero durante el plazo podrá también inspeccionar las cuentas y papeles de la sucesión. Si el asignatario ausente no compareciere por sí o por legítimo representante en tiempo oportuno, se le nombrará curador de bienes que le represente y acepte por él con beneficio de inventario. Vaya, gracias. Entonces vemos acá que aquellas personas interesadas en que un asignatario acepte o repudie la herencia, lo pueden demandar, y el juez le da un plazo de 40 días para que acepte, el cual se puede prorrogar a lo sumo por seis meses, ¿no? 6 meses. Ese es el plazo que le da la ley. En ese plazo, el asignatario puede ser que no quiere aceptar o repudiar porque quiere saber cómo está la herencia, ¿verdad? Entonces se le da ese plazo para que él pueda verificar, ¿verdad?, los bienes, la condición de los bienes. Ahora bien, si está ausente, pues se le va a nombrar un curador y este debe aceptar con beneficio de inventario. Entonces vemos acá que la ley ya está estableciendo que eso no puede pasar indefinidamente. Que acepto, no acepto, acepto, repudio. Entonces vemos que para aceptar o repudiar, la persona debe de ser capaz.
Estamos hablando de la capacidad legal. En el caso de los incapaces, no pueden aceptar o repudiar, sino con la autorización o el consentimiento de sus representantes legales. Y es obvio, pues, que es incapaz, no puede. Tiene que tener un representante, un curador, etc. Aquí el artículo 1149, inciso segundo, lo vamos a leer. Ya lo habíamos leído. Exceptúanse las personas que no tuvieran la libre administración. Vaya. Entonces aquí puede ser que una persona tenga tutor, un menor de edad, o el caso del curador, ¿verdad? La persona que es incapaz, es un demente. Entonces, en estos casos, ellos no pueden aceptar, sino con la autorización de su representante. Y cuando son menores de edad, incluso debe existir autorización judicial, ¿verdad? Así lo dice el artículo 1158. Acuérdense que los menores de edad, el Código de Familia los protege. El artículo 1158 dispone que los que no tienen la libre administración de sus bienes no pueden repudiar una asignación a título universal ni una asignación de bienes raíces o de bienes muebles que valgan más de 500 colones sin autorización judicial con conocimiento de causa. Esto de los 500 colones, pues, es risible. Pero aquí lo importante es saber que en el caso de los incapaces no pueden aceptar ni repudiar sin la autorización de su representante, en el caso de los menores, además, con autorización judicial. Ahora bien, la aceptación y repudiación de la herencia, deben ser puras y simples. ¿Qué significa esto de puros y simples? ¿Se acuerdan de las asignaciones? ¿Cuáles son las asignaciones puras y simples? ¿Se recuerdan? Asignación pura y simple. Que no llevan ninguna condición. Ajá, no están sujetas ni a plazo ni a condición, ¿verdad? Entonces, inmediatamente la persona acepta el bien y se hace del bien, ¿verdad? Entonces, acá no es que la aceptación y la repudiación estén sujetas a condiciones o plazos, ¿no? Ya lo dice el artículo 1151, que aquí se lo coloco. No se puede aceptar o repudiar condicionalmente ni hasta o de cierto día. Entonces, acá estamos hablando que por la naturaleza de esta figura de la aceptación o repudiación, es que no puede estar sujeto a ningún tipo de condición, ni a plazo. Y ya vemos que la ley se encarga de resolver los casos en los cuales el asignatario se tarda. Otra situación importante es que son indivisibles, fíjense. Así lo dice el artículo 1152. Es decir, que no se puede aceptar una parte o cuota de una asignación y repudiar el resto. Aquí, por ejemplo, no podrá el heredero del total de la herencia aceptar solamente la mitad o un tercio. Aquí se pueden dar diferentes casos, ¿no? Cuando es heredero universal o es legatario, que en forma directa se le están difiriendo los bienes, entonces en estos casos no puede haber o acepta o repudia. Punto. Pero todos los bienes. Pero cuando existe el derecho de transmisión, se recuerdan del derecho de transmisión, ¿verdad? Que pues la persona fallece sin haber aceptado o repudiado la herencia. Entonces viene un heredero de esta que se le difieren los bienes, ¿no? Entonces, en estos casos sí existe la posibilidad de que pueda aceptar o repudiar, ¿verdad?, el bien que se le está difiriendo por transmisión.
En el caso de pluralidad de asignaciones, cuando existen varios herederos que deben aceptar o rechazar o repudiar y no se ponen de acuerdo, entonces la ley se encarga de resolver este problema. Vamos a ver el 1152 y el 1153. Artículo 1152. No se puede aceptar una parte o cuota de la asignación y repudiar el resto. Pero si la asignación hecha a una persona se transmite a sus herederos, según el artículo 958 que regula el derecho de transmisión, puede cada uno de estos aceptar o repudiar su cuota. El 1153. Se puede aceptar una asignación y repudiar otra. Esta es la primera parte. En la segunda parte hace referencia a las asignaciones que están grabadas. En este caso, esa es la excepción. En este caso no se permite que se repudie la asignación grabada y se acepten las otras. No lo permite la ley. A menos que se defiera separadamente por derecho de crecimiento o de transmisión o de sustitución vulgar. O sea, cuando se da el acrecimiento, el derecho de transmisión o de sustitución. O a menos que se haya concedido al asignatario la facultad de repudiar separadamente. Entonces, aquí estamos hablando de que la aceptación y la repudiación, las reglas generales que son indivisibles. Salvo en los casos que la misma ley regula, como el derecho de transmisión, el acrecimiento, la sustitución. Entonces, establece la ley en el artículo 1162, que ya lo leímos, creo. Vamos a ver, 1162. No, creo que no. Que la aceptación de la herencia para que produzca efectos legales ha de ser expresa. Debe ser expresa. Debe ser expresa. En el caso de la repudiación, generalmente es expresa. Salvo que la ley establezca que se presume. Así lo dice el 1157 y el 1156. Vamos a ver aquí. La repudiación no se presume de derecho sino en los casos previstos por la ley. Los que no tienen la libre administración de sus bienes no pueden repudiar una asignación a título universal ni una asignación de bienes raíces o de bienes muebles que valga más de 500 colones sin autorización judicial con conocimiento de causa. El 1156. El asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia se entenderá que repudia. Aquí se presume tanto la aceptación como la repudiación, ¿verdad? Entonces, en el caso de la irrevocabilidad de la aceptación y reposición, acá hace referencia al hecho de que una vez que usted acepta o repudia, no puede dar marcha atrás. Es decir, o acepta o repudia. Y se atienden las consecuencias legales de su decisión. Salvo que pueda existir algún dolo, algún vicio del consentimiento, pero esto debe de probarse. Vamos a ver el 1159. Ninguna persona tendrá derecho para que se rescinda su repudiación, a menos que la misma persona o su legítimo representante hayan sido inducidos por fuerza o dolo a repudiar. Estamos hablando de un vicio del consentimiento. Aquí se da el artículo 1160, regula un caso bien particular. Es el caso cuando el asignatario no quiere aceptar adrede, es decir, porque sabe que tiene muchas deudas y que si acepta, esos bienes no le van a favorecer, sino que va a favorecer a los acreedores. Entonces,
resulta que el artículo 1160 le da la facultad a los acreedores para que le soliciten autorización al juez para aceptar por el deudor. Obviamente que tiene que ser hasta el monto de sus créditos. Pueden haber varios acreedores hasta el monto de sus créditos. Y si sobra algo después, entonces se acepta la repudiación. Entonces, acá puede ser que el heredero o el asignatario repudia la herencia porque sí, esto no me favorece a mí, mejor que se pierda. Entonces ahí la ley le da esa facultad, es lo que se conoce como acción pauliana. Le piden al juez los acreedores que se revoque la repudiación que hizo el asignatario y que se les autorice para aceptar por él, ¿verdad? Y actuar, pues, con las facultades. Otra característica de la aceptación y repudiación es que tienen efectos retroactivos. Es decir, si la persona repudia una herencia, se entenderá que nunca fue heredero. Si la acepta, se entenderá que esta persona es continuador de los bienes del heredero desde el momento en que falleció. Es un continuador de la personalidad jurídica del causante. Y en el caso de las deudas se entiende que él las adquirió. Entonces se aplican en forma retroactiva porque les decía al inicio de la clase que cuando la persona fallece, los bienes, su patrimonio queda en el limbo. Entonces, una vez que se da la aceptación, desde ese momento, el siguiente día del fallecimiento, se entiende que desde ese momento es dueño, legítimo, tiene legítimo dominio de los bienes el que acepta. Y el que repudia se entiende que nunca fue heredero y consecuentemente afecta a sus herederos, valga la redundancia. El 1161 regula esta figura. Los efectos de la aceptación o repudiación de una herencia se retrotraen en el momento en que ésta haya sido deferida. Otro tanto se aplica a los legados de especie. Bueno, vamos a continuar acá. Ahora tenemos otra figura, el beneficio de inventario. Habíamos hablado al inicio de la clase que esta figura en primer lugar, los herederos tienen el derecho libre de aceptar o repudiar la herencia. Pero puede suceder que un heredero no quiera aceptar la herencia porque las deudas de ese patrimonio lo sobrepasan. O mientras no se ha hecho el inventario de los bienes, pues no sabe cómo está la condición de ese patrimonio. Entonces, resulta que cuando una persona acepta una herencia, la acepta con todas las consecuencias de la misma, es decir, con los derechos y obligaciones. Recibe los bienes del causante, pero al mismo tiempo es responsable del pago de las deudas, como que si él hubiese adquirido esas deudas. Esos son los efectos legales de una aceptación, ¿verdad? Pura y llanamente. Entonces debe responder por las deudas. Existe una responsabilidad ultra vires, dice la doctrina. Es decir, que debe de pagar las deudas que tenía el causante. Las debe de pagar como que si él las adquirió. Entonces, por eso es que la ley regula esta figura del beneficio de inventario.
¿En qué consiste esta figura? Bueno, consiste en que el heredero tiene la facultad de decidir si esa responsabilidad ilimitada que se puede dar se acepta pura y llanamente, sea limitada, es decir, que él va a aceptar, pero hasta el monto de la herencia que se le ha asignado para pagar las deudas. O sea, es una facultad que tiene, que la ley le concede para limitar su responsabilidad respecto al pago de las deudas, pero debe ser expresamente invocada. Debe ser invocada. El artículo 1169 nos define esta figura jurídica. El beneficio de inventario consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias y testamentarias, sino hasta concurrencia del valor total de los bienes que han heredado. El 1170 nos dice, si de muchos coherederos los unos quieren aceptar con beneficio de inventario y los otros no, todos ellos serán obligados a aceptar con beneficio de inventario. El artículo 1171 nos dice, el testador no podrá prohibir a un heredero el aceptar con beneficio de inventario. Estamos hablando que es un derecho inherente. Y el 1173, todo heredero conserva la facultad de aceptar con beneficio de inventario mientras no haya hecho acto de heredero. ¿Qué significa acto de heredero? Que no haya tomado posesión de los bienes, ¿no? O que no esté haciendo uso de los bienes como que si ya fuera el dueño. Entonces, esta figura debe ser invocada expresamente por el beneficiario. Entonces, como decíamos, acá es una facultad inherente al heredero de poder solicitar el beneficio de inventario. Lo debe solicitar expresamente. Y si hay pluralidad de herederos y no se ponen de acuerdo, entonces la ley dice que aceptarán con beneficio de inventario. Ya leímos las disposiciones. ¿Cuál es el efecto del beneficio de inventario? En realidad es proteger los bienes del que acepta, del heredero. Proteger su patrimonio, porque cuando usted acepta una herencia sin beneficio de inventario, usted se hace responsable de las deudas. Y si las deudas de ese patrimonio lo superan, usted va a responder con su propio patrimonio. Usted va a responder con su propio patrimonio. Entonces, con el beneficio de inventario, lo que está haciendo el heredero está limitando su responsabilidad al monto de los bienes heredados. Disculpe, licenciado. Ajá. Sí, sí. Tenía una interrogante y es que en este caso, digamos, el heredero que quiera aceptar con beneficio de inventario no va a tener acceso a los bienes, por ejemplo, que estén grabados. ¿A los bienes que estén grabados? No. Estamos hablando de acreedores, ¿verdad? Es que bueno, un bien puede estar grabado. Hay diferentes tipos de gravamen. Puede ser los impuestos, los tributos, ¿no? O pueden ser hipotecas, ¿verdad? Pueden ser, ¿cómo se llama? Fianza, ¿verdad? Entonces, cuando alguien acepta con beneficio de inventario, lo que está haciendo es decir, mire, yo acepto la herencia, pero me hago responsable por el pago de las deudas, que pueden ser bienes grabados también, pueden haber hipotecas, puede haber cualquier cosa de bien, hasta el monto de la herencia. Y si resulta que las deudas, los créditos, superan el valor del patrimonio,
la responsabilidad del heredero va a quedar hasta ahí, hasta el límite de su herencia. Y a lo demás no responde. Entonces ahí pueden haber bienes grabados, pueden haber créditos de distinta naturaleza. O puede ser que las deudas sean menores en ese patrimonio y le quede un remanente. Entonces ese remanente es el que lo va a favorecer, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Entonces la ventaja acá es que cuando se pide el beneficio de inventario es que se hace una separación de los patrimonios del causante y del heredero. Porque si usted acepta libre y llanamente sin beneficio de inventario, usted va a responder por la deuda, aunque supere el patrimonio del causante, va a responder con su propio patrimonio. En cambio, aquí se separan los patrimonios y va a responder hasta el monto de lo que se le ha heredado a usted, ¿verdad? También hay herederos que siempre deben aceptar con beneficio de inventario. Lo dice el artículo 1172, ¿verdad? Las herencias deferidas al fisco y a todas las corporaciones y establecimientos públicos. Las herencias deferidas a los incapaces, a las personas que no puedan aceptar o repudiar, sino por la autorización de sus representantes, ¿no? Estas personas siempre deben de aceptar con beneficio de inventario. Y también hay otra situación acá. ¿En qué casos se puede dar el beneficio de inventario? Primero, el heredero lo debe de solicitar. No debe ejecutar actos que importen aceptación de la herencia. Se debe practicar el inventario. Y el inventario debe de ser fiel. ¿Qué significa que debe de ser fiel? Es decir, que no debe existir ninguna mala intención, que los bienes que están detallados en el inventario coincidan exactamente con los bienes del causante. Entonces, acá la situación es que debe de aceptar, debe solicitar el beneficio de inventario y además debe de practicarse el inventario. Pues sí, porque si no se practica el inventario, eso va a significar que no va a tener objeto que pida aceptación con beneficio de inventario, porque con el inventario se van a cuantificar el valor de los bienes. Y ese es el objetivo, que va a responder por los bienes. Ahora bien, puede suceder que en el inventario, al momento que se practica el inventario, puede suceder que hay bienes que no estaban considerados inicialmente en el inventario. Entonces, va a responder por todos esos bienes, ¿verdad? Es decir, se van a considerar también esos bienes. Entonces, ¿en qué casos termina la responsabilidad del heredero? Por el abandono de los bienes hereditarios. O sea, cuando el heredero, cuando la ley dice abandono de los bienes hereditarios, no es que los va a dejar tirados, ¿verdad? Sino que se los deja a los acreedores para que estos se paguen sus créditos. Acuérdense que aquí estamos hablando de un proceso de apertura, de herencia. Y luego, cuando se da la inversión de los bienes sucesorios en el pago de las deudas. Obviamente que en estos casos, cuando el heredero abandona los bienes, significa que los deja a disposición de los acreedores para que ellos se paguen ante el monto de sus créditos. Y luego, o puede suceder que estos bienes se utilizaron para pagar las deudas. Obviamente que en estos casos debe existir rendición de cuentas y debe ser aprobada judicialmente. Entonces, básicamente, en eso consiste esta figura. Y ya estamos, es que el tiempo corre. ¿Sí? Es decir, que literalmente se debe ejecutar el procedimiento de inventario
de todas la masa hereditaria con sus respectivos valúos para efectos de tener un dictamen, digamos, ya términos más formales, en cuanto a que si los activos superan a los pasivos, a las obligaciones, o es a la inversa. Es decir, debe ejecutarse en sí el procedimiento del inventario. Sí, es para una ver medida que si los toma o se los deja ahí a los sí, acreedores y hay que ellos se entiendan de acuerdo a lo todo último proceso, sí, en todo proceso de aceptación de herencia, usted debe de practicar el inventario. Es una medida permanente. Pues sí, porque hay que cuantificar la situación de ese patrimonio. Bueno, miren, hemos llegado a la culminación de la clase. Son las 8. Yo les voy a subir la presentación y la clase para que ustedes la puedan ver, y cualquier duda pues la platicamos en la próxima clase. Aquí lo importante es que ustedes lean la información que yo les subo y que la analicen. Alguien levanta la mano. Allá la analizó. ¿Sí? Buenos días, licenciado. Sí, buenos días. Fíjese que yo voy a hacer el examen diferido. No sé qué fechas están programados. En este momento yo ni tengo idea todavía, pero es decir, hay una programación. Le voy a enviar la programación. Creo que está subida en la página de la universidad. Está bien.